Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la discriminación indígena en México. Mi nombre es Alonso Meraz Tostado. Y yo soy Luis Enrique Arcos Alfaro. Primero tenemos que tener muy presente que la educación es el camino a la prosperidad. La educación es el camino a la libertad. Y la educación es determinante en la vida de las personas. Pero desgraciadamente, uno de los problemas que experimenta México actualmente es la insuficiencia de su educación. La educación en México carece de calidad, de acceso y de cobertura, entre otros. Al educarse crecen las oportunidades laborales y disminuyen los riesgos de problemas como la delincuencia, entre otros. El propósito de nuestro video es crear conciencia entre la población mexicana con respecto a los indígenas y cómo muy frecuentemente son discriminados. Esta discriminación va más allá del obvio, que representa una violación a los derechos humanos, ya que muchas veces estos grupos son excluidos en los aspectos educativos y en la justicia. Esperemos que el siguiente documental sea de su agrado y realmente crezca la conciencia ante esta situación. La negación del derecho a la educación y la justicia repercute muchísimo en el estado actual del país. Por ejemplo, al no poder estudiar se vuelve más difícil el conseguir un trabajo. Es así como a veces las personas recurren a otras alternativas para conseguir ingresos, abriendo paso a la delincuencia. Por otro lado, la negación de la justicia hace que los indígenas no sean capaces de reclamar sus derechos, haciendo que sea más fácil abusar de ellos sin que puedan ser defendidos. El derecho a los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable logro de la política pública nacional en los últimos años. Se señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela. Se estima que la población de 6 a 11 años a nivel nacional aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. Con datos del INEGI, 2 de cada 3 niños entre los 6 y los 14 años que no están estudiando son indígenas. Tristemente, el nivel de escolaridad en las comunidades indígenas es de 9.2. Eso significa que la mayoría de la población no termina la preparatoria. Solamente un 8.4% de jóvenes indígenas entre los 20 y 24 años asisten a la escuela en cualquier nivel educativo. En México existen alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan entre 62 y una centena de lenguas diferentes. La población indígena está distribuida por toda la nación, que se concentra la mayor parte en la Sierra Madre del Sur, la península de Yucatán y en las zonas más remotas y de difícil acceso. Los grupos indígenas no solamente son parte de nuestra cultura, también nos otorgan identidad y forman nuestra historia como país. Gracias a ellos contamos con la enorme diversidad que tenemos. Son importantes porque cada uno de ellos nos aporta tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensar únicas. Forman parte del mosaico sociocultural que nos da identidad y pluralidad. Sin ellos, nuestra riqueza cultural sería escasa y limitada. Son también parte de la herencia histórica que nuestros antepasados han dejado y que ellos han conservado y transformado a través de los años. A pesar del paso del tiempo y de los cambios que han sufrido, nos recuerdan de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Desgraciadamente, los indígenas no son solamente excluidos en aspectos educativos, sino también en aspectos de justicia. En México, el 35% de la población ha sido víctima de algún delito. De este porcentaje, el 83% de las víctimas señaló ser blanco de injusticias, y las personas que son encerradas igualmente sufren de injusticias, pues a la mayoría de los prisioneros en México sus derechos son violados. Las dificultades para acceder a la justicia en México son causa de diferentes factores. Los principales son la deficiencia en el sistema judicial, los elevados costos que representan el acceso a la justicia en México, la insuficiencia de buenos elementos que resguarden la seguridad pública y no tener la cultura de avisar a las autoridades cuando un delito se cometió. En el ámbito de justicia, por ejemplo, en México hay más de 8,000 indígenas encarcelados y en el año 2013 y 2014 aproximadamente 3,000 fueron excarcelados y algunos de ellos contaron con el apoyo aproximadamente de 800 intérpretes traductores en lenguas indígenas. Aunque pudieran parecer muchos, en realidad no hay suficientes traductores, por lo que hay un número considerable de indígenas que han sido arrestados en contra de su voluntad. Y en realidad muchas veces ni siquiera entienden los motivos de su encarcelamiento ya que no hablan español. Es por eso que creemos que para que la nación pueda salir adelante, las leyes deben de ser cumplidas limpia y justamente.
tanto por parte de la población como por parte del gobierno. A pesar de que existen fundaciones y proyectos tanto gubernamentales como independientes que buscan que los indígenas sean aceptados entre la sociedad, no todos gozamos de esta suerte. Desafortunadamente hay un largo camino por recorrer. Tanto en el acceso a la educación como el acceso a la justicia existen cifras alarmantes que reflejan cómo aún nos hace mucha falta por hacer para que haya igualdad y equidad entre todos los habitantes de México. Para poder progresar en realidad se necesita esfuerzo del gobierno y también de todos nosotros, pero muchas veces la población, especialmente la que se encuentra en zonas marginadas, como es el caso de los indígenas, ni siquiera se le otorga la oportunidad de ser parte de este cambio. El primer paso para poder solucionar este problema es identificarlo y concientizar a la gente. Aunque muchos piensan que estamos muy lejos de esta realidad, en verdad no es así. Y el hecho de que se les nieguen los derechos fundamentales nos afecta a todos y representa un freno en nuestra sociedad. Esperamos que este documental haya sido de su agrado.